representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner su granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Antes de iniciar nuestro programa con nuestra agenda prevista, tengo que hacer dos comentarios, uno de ellos de índole luctuosa. Ayer hubo un muy aparatoso accidente en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. Este accidente fue tan desmesurado que generó un gran retraso. Un automóvil que venía a una gran velocidad llegó a subir incluso por el terraplén a la altura de uno de los túneles y quedó volcado el vehículo encima del túnel, encima del techo del túnel. Una cosa realmente impresionante. Después de ver lo que había ocurrido, fue que supimos los venezolanos que el ocupante del automóvil y la víctima de ese terrible accidente era nada más y nada menos que Juan Cuyagua. Juan Cuyagua Jaimosi es un venezolano que dedicó buena parte de su vida a la lucha por una mejor educación para todos los venezolanos. Después que yo fui director de comunicación social de la Oficina Central de Estadística e Informática de la OCEI, tuve el honor de ser asesor del ministro de Educación, Alberto Luis Cárdenas Colmeter. Y en esa situación tuve el honor de conocer a mucha gente vinculada con la educación, al profesor Leonardo Carvajal, por ejemplo, al profesor Mariano Herrera, por ejemplo, al profesor Juan Cuyagua, un hombre de ideas muy sólidas y de una práctica muy generosa por la educación, en la lucha por la educación. Dedicado a la educación especial, llegó a ser director de educación especial del Ministerio de Educación, fue director de educación de la alcaldía de Chacao, llegó a ser el alcalde encargado, si mal no recuerdo, de esa alcaldía. Dedicó una parte de los últimos 20 años a la educación de las personas que presentan algún tipo de discapacidad. Así de generoso fue Juan Cuyagua. Al parecer tuvo un infarto y de esa manera el acelerador quedó presionado y ocasionó ese insólito accidente. Se produjo de esa manera ese insólito accidente. Nuestra palabra de pésame a toda la familia de Juan Cuyagua, a su legión de alumnos, a tanta y tanta gente que lo respeta, que lo quiere y que lo recuerda con agradecimiento. Por allí ese comentario. En segundo lugar, hoy se cumplen 2 años del fallecimiento del profesor Lucio Segovia. El profesor Lucio Segovia fue también un gran educador. Ocupó diversas responsabilidades en el país, pero sobre todo fue un gran activista social, un gran constructor de ciudadanía. Una de sus últimas responsabilidades fue como director de educación del municipio Sucre, y los maestros de Petare, los niños de Petare, todavía lo recuerdan con inmenso cariño. 2 años sin Lucio Segovia. Nuestra palabra de agradecimiento, de respeto, de cariño a su memoria y a su testimonio de vida. Bueno, vamos a nuestra agenda del día de hoy.
Ayer se produjo nuevamente un desastre en Caracas. Caos total en Caracas y 11 estados del país. Es el gran titular del diario La Voz en la mañana de hoy. Caramba, la última vez que tuvimos una situación como esa, el 22 de julio, el gobierno había creído haber resuelto este problema. ¿Por qué? Porque se fueron a perseguir a Winston Cava. ¿Recuerdan? A ponerlo preso. Y como no lo encontraron, pusieron preso a su hijo menor y lo sometieron a tortura, maltrato. ¿Recuerdan? Bueno, supuestamente con eso iban a resolver el drama eléctrico del país. Pues no vale. Resulta que Winston Cava parece que se llevó en la maleta el dispositivo espacial electromagnético que produce este tipo de desgracia. No, no es juego, no es juego. Es profunda rabia, profundo dolor lo que me origina esta situación en el que les diga estas palabras. Porque resulta que ayer volvimos a tener esta situación extremadamente compleja, extremadamente dura, trágica para millones de personas. Afortunadamente, la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, la ABIEN, sigue funcionando, siguen desplegados sus ingenieros en todo el país, siguen dando reporte y sigue siendo Winston Cavas el vocero de esa información. Desde el exilio nos comunicamos con Winston Cavas y él amablemente nos respondió. Vamos a compartir con ustedes la grabación, la entrevista que ahora más temprana logramos hacerle. Escuchemos lo que nos dijo Winston Cavas, presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, a propósito del apagón de ayer. Tal y como nos lo había anunciado Winston Cavas desde el exilio, la ABIEN, la Asociación Venezolana de la Ingeniería Eléctrica y Mecánica, sigue funcionando, sus ingenieros siguen desplegados por todo el país y ayer a las 4 de la tarde ya tenían un reporte técnico de las causas y alcances del apagón que sufrió nuestro país. Tenemos en línea precisamente a Winston Cavas, presidente de la ABIEN, de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, quien nos habla desde el exilio. Winston, gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué pasó en Caracas y en toda Venezuela? Entiendo, en buena parte de Venezuela en el día de ayer. Te escuchamos. Efectivamente, Chobo, gracias por la llamada y por hacerme madrugar una vez más. No me perdonas esa. Bueno, fíjate tú, nosotros le venimos diciendo al país con mucha responsabilidad, del Colegio de Ingenieros de Venezuela, que nuestro sistema eléctrico estaba en una crisis integral, estructural y total, que era en generación, que era en transmisión, que era en distribución. El día pasado ha habido apagones en Mérida, Táchira, Trujillo, Marina, Portuguesa, Falcón, Lara, Yaracuy, pero son apagones de ciudad por ciudad, pues son apagones desde el sistema de distribución. ¿Qué ocurrió el 22 de julio? Efectivamente, una falla en la línea 65 que impactó severamente el servicio y se le fue del servicio eléctrico a 22 estados. Ayer se le fue otra vez a la línea 765, no funcionaron las protecciones, este apagón recorre 11, 15 estados, ahora a ver si se va a todo el país, pero nosotros decimos con mucha responsabilidad que esa línea de transmisión es la encargada de sacar la energía del GURI e irla distribuyendo por todo el país. Lo cierto es que al fallar esa línea de transmisión, la generación termoeléctrica local, la que está instalada en las ciudades, esas centrales poderosas y vigorosas de mucho rango, no están operando correctamente, no funciona. Hay aproximadamente unos 15 o 20 estados que no tienen energía termoeléctrica, en consecuencia se presenta el apagón. Y eso hace lo mismo, falta de mantenimiento, falta de combustible en la termoeléctrica, no hay recursos humanos, la corrupción, y son los venezolanos los que sufren ese tipo de embestida por parte del gobierno nacional. ¿A quién le va a echar la culpa ahora el teniente Diosdado Cabellos? Al Colegio de Ingenieros en su totalidad, a todos los ingenieros. ¿Quién es responsable? Los únicos responsables son Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, que no han permitido
que la Asamblea Nacional interpele a los verdaderos responsables de la crisis, como lo son Jesse Chacón, Argenis Chávez, Mota Domínguez, Rafael Ramírez y, por supuesto, los dos últimos ministros de Energía Eléctrica. Estamos conversando con Winston Cavas, presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica y quien fue vocero también del Colegio de Ingenieros de Venezuela en esta materia eléctrica. Como todo el mundo sabe, Winston Cavas está en el exilio a partir precisamente de una acción de retaliación que contra él quiso perpetrar el poder a raíz de sus señalamientos, sus advertencias ciudadanas y profesionales antes de que se produjera el más reciente apagón nacional. Hablemos precisamente de este tema, Winston, de a quién le irá a echar la culpa. Por favor, detállanos de la manera más pedagógica que puedas cómo las causas profundas de esta falla de ayer, así como las fallas anteriores, a qué época se remontan, porque ya es más o menos un disco rayado el gobierno seguramente imputando las causas de este apagón a las sanciones estadounidenses. Sí, Chubo, fíjate, se evidencia de que se depende en un 80-90% del desarrollo hidroeléctrico del Bajo Carolina. Esa escasa energía hidroeléctrica que estamos sacando, allá hay casi 16.000 megavatios instalados, estaremos sacando a duras penas 7.000, 8.000 megavatios. Si esa línea de transmisión no funciona correctamente, ¿qué significa que funcione correctamente? Que no se sobrepasen los límites de transmisión, que estén todos los equipos instalados, es decir, la batería, los mosqueadores, los rectificadores, sean equipos auxiliares, si no está el recurso humano para hacer ese mantenimiento preciso, rutinario, esas líneas de transmisión, estas se encuentran muy débiles. Las protecciones deberían estar coordinadas perfectamente de modo tal que funcione disjuntores, seccionadores, aisladores, todo lo que conforma el sistema de protección de una línea de transmisión. Y si esto no está afinado como un reloj suizo, cualquier perturbación, por muy leve que sea, va a recorrer toda la línea de transmisión y va a ir sacando a los estados sin servicio eléctrico. Pero ¿qué ocurre? Que en las ciudades, en los estados, están instaladas unas máquinas termoeléctricas que deberían operar correctamente, que es la complementariedad de esa energía eléctrica que viene por esa línea de transmisión. Y si esas plantas termoeléctricas no operan correctamente, no funcionan, entonces se presentan los apagones en toda la ciudad. Por ejemplo, ayer el metro de Caracas también sufrió los embates de la crisis, porque depende de la línea de transmisión de 765 a través de una conexión que viene de la subestación Santa Teresa. Si falla la línea 765, también falla las líneas 230 y de 400 y en consecuencia se paraliza el metro de Caracas. ¿Y de quién es la responsabilidad de eso? Del gobierno nacional. ¿A quién le van a echar la culpa? Si ellos conocen tanto como yo la verdadera situación de la crisis en el sistema eléctrico nacional. Yo le pido a venezolanos paciencia, resistencia, que esto muy pronto terminará y que los únicos responsables ya no son las personas que les indiqué anteriormente, son Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, los verdaderos responsables de la crisis eléctrica que hay en el país. Winston, te agradecemos altamente esta información, este análisis, nuestro saludo a todo el equipo de la Bien que en todo el país sigue dando estos reportes y bueno, ante cualquier otra situación intentaremos nuevamente reponer el contacto. Un gran abrazo, Winston. Gracias por tu llamada y siempre atento a decirle al país la verdad. Era Winston Cavas, presidente de la Asociación Venezolana de la Ingeniería Eléctrica y Mecánica, hablándonos desde el exilio. Él sigue coordinando la red de los ingenieros que integran la Bien y ya a finales de la tarde de ayer tenían este consolidado del monitoreo que hicieron. Nos dicen que hubo una nueva falla en la línea de 765 kilovoltios que viene desde Guri hacia el resto del país. Nos dice que ante la falla en esa línea no operaron las protecciones y no había capacidad de generación de energía termoeléctrica, con lo cual entonces se desató esta situación que generó caos en Caracas y afectó a 11 estados en toda la República. Y dice muy bien Winston Cavas, el ingeniero Winston Cavas, ¿a quién le van a echar la culpa ahora? Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión.
Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. El periódico especializado internacional Financial Times publicó un trabajo sobre el tema de la crisis social, de la emergencia humanitaria en Venezuela, específicamente sobre el tema de la desnutrición. El periódico Tal Cual en Venezuela se hace eco de esta información y lo publica bajo el siguiente titular: desnutrición en Venezuela generará daños a largo plazo, alertan grupos humanitarios. La desnutrición en Venezuela generará daños a largo plazo en la salud de los venezolanos. Mientras Nicolás Maduro y Juan Guaidó se enfrentan políticamente por el futuro del país, millones de personas pasan hambre por periodos prolongados en medio del colapso económico por el que atraviesa la nación, alertan grupos humanitarios. De acuerdo a un reportaje publicado por el Financial Times, los representantes de varias organizaciones no gubernamentales consideran además que las recientes sanciones anunciadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, empeorarán aún más esta crisis. Según datos recogidos por la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia, el peso y la estatura de los niños venezolanos han caído significativamente por debajo del promedio de poblaciones comparables de otros países. Esto seguramente tendrá consecuencias para la salud, dijo Juan Berríos, vocero de esta Comisión de Derechos Humanos. Añade que Venezuela es una región donde el consumo de carbohidratos y grasas tradicionalmente es alto, por lo que los índices de enfermedades como la hipertensión y la diabetes, ya comunes, probablemente empeorarán. Si durante tu infancia solo comes arroz, pasta, con muy pocas verduras y casi sin frutas frescas, ¿qué puedes esperar?, aseveró. Por su parte, un empresario con conocimientos de la situación alimentaria en Venezuela, que habló con el Financial Times bajo condición de anonimato por temor a represalias, dijo que los datos muestran que una gran proporción de los venezolanos vive con entre 1.500 y 1.900 calorías por día. Aunque los requerimientos calóricos no son una ciencia exacta, los nutricionistas coinciden ampliamente en que un adulto físicamente activo promedio necesita alrededor de 2.300 calorías por día para mantenerse saludable. Esto no es una discusión académica, dijo el empresario. En este país hay mucha hambre. El empresario, con conocimiento de la industria alimentaria, agregó que el temor que existe es que como resultado de la crisis, varios millones de personas sufrirán daños físicos irreversibles y deberán ser atendidos por el resto de sus vidas. Ya es demasiado tarde para evitar una catástrofe, afirmó. Ahora se trata de cómo cuidar a las personas que seguirán siendo zombies durante los próximos 30 años. De 6 a 8 millones de personas viven en estado de desnutrición, dijo por su parte Susana Rafali, veterana asesora humanitaria que ha trabajado en todo el mundo con la Cruz Roja y la UNICEF, la Agencia de la ONU para la Infancia. Sobre las sanciones de Estados Unidos, dijo, eso significa que el Estado no puede garantizar que tengan un suministro adecuado de alimentos. La evaluación de Rafali cuenta con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. El jefe saliente de la misma, José Graciani, dijo el mes pasado que hubo un aumento vertiginoso del hambre en la Venezuela en los últimos años. Bueno, en realidad ese aumento vertiginoso del hambre en Venezuela fue alertado a la FAO. La FAO hizo oídos sordos de estas alertas formuladas por expertos
por nutricionistas, por organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, llegaron incluso al extremo del ridículo, de darle un premio a Nicolás Maduro por su desempeño en materia alimentaria, imagínense ustedes. Bueno, ya las cosas se salieron de todo control y ya es la crisis más que evidente. Quiero que tengan en mente todo esto que hemos escuchado al compartir con ustedes la siguiente entrevista que le hicimos a Débora Van Berkel. Débora Van Berkel es la presidenta de Sinergia, la red de organizaciones de la sociedad civil más grande del país. Ayer salió publicado un documento firmado por 103 organizaciones de desarrollo social planteando severas dudas, severos cuestionamientos al plan de respuesta humanitaria que ha elaborado Naciones Unidas para Venezuela. Escuchemos sin más a Débora Van Berkel. Vamos a conversar de inmediato con Débora Van Berkel. Débora Van Berkel es una activista social, una luchadora social, una constructora de capital social en nuestro país de larga trayectoria. Ella es en la actualidad el presidente de Sinergia. Sinergia es la red de organizaciones de desarrollo social más importante del país y viene de ser presidenta del CESAP, del Centro del Servicio de la Acción Popular, que es también una de las organizaciones, una red de redes muy importante en nuestro país. Por eso su opinión es extremadamente calificada para tratar el punto que vamos a tocar. Es el tema del plan de respuesta humanitaria que ha preparado Naciones Unidas para la crisis venezolana. Hemos escuchado acá en nuestro programa a Feliciano Reina haciendo advertencias muy preocupantes. Ayer salió un documento, ayer martes 20 salió un documento titulado así: Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU para Venezuela presenta serias debilidades que comprometen su viabilidad. Ese documento está firmado por 103 organizaciones de desarrollo social en nuestro país. Una de esas organizaciones es precisamente Sinergia, y a la presidenta de Sinergia le preguntamos: Débora, buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué quiere expresar, cuál es el alerta que quiere plantar este documento en la opinión pública nacional e internacional? Te escuchamos. Muy buenos días, Chu. Un saludo a toda la audiencia de la Fuerza de la Unión. Bueno, fíjate, con respecto al plan humanitario, efectivamente cualquiera pudiera pensar en este país o fuera de este país como algo positivo, que pueda haber estructurada una respuesta que intente solventar en alguna medida la grave situación que vivimos en Venezuela. Pero justamente al conocer ya de primera mano lo que ese plan contempla, empieza a generar una gran preocupación en todas las organizaciones que vienen trabajando desde hace varios años con el tema de la situación humanitaria en Venezuela, y aquellas que aún que no tengan una acción directa están comprometidas con el desarrollo social del país, con la posibilidad de apoyar de alguna medida a los venezolanos, las venezolanas y todos los que habitan este territorio en esta crisis. Pero una de las cosas que nos preocupa es que cuando uno sabe que se estructura un plan es para atender una realidad concreta. Y si esa realidad nos dice que hay unos 10 millones de venezolanos que están en una situación vulnerable o algún tipo de afectación, pero el plan reconoce como un horizonte de atención 7 millones, pero a la vez eso se baja a la posibilidad real de atender alrededor de unos 3 millones, ya estamos dejando por fuera una buena parte de justamente esos ciudadanos y esas ciudadanas que están requiriendo de un tipo de atención. Luego un plan que establece un horizonte temporal de 6 meses, que empezaron en julio, estamos terminando agosto, pero todavía no se tienen los recursos suficientes para abordarlo. Entonces ya el solo lanzamiento tiene un plomo en el ala y nos preocupa muchísimo. No lo hacemos con el ánimo, Jesús, de torpedear ni tratar de confrontar a organizaciones o digamos especialistas que estén tratando de abordar esta ayuda. El tema es que uno tiene que procurar de
ser, digamos, muy cuidadoso a la hora de establecer unas acciones que realmente las vemos con muy grandes posibilidades que no se pueda lograr ese plan. Entonces lo que hicimos fue, bueno, tratar de dar una opinión, establecer nuestra preocupación y hacer algunas, digamos que exigencias alrededor de cómo hacer para mejorar esta respuesta humanitaria, entendiendo que no es fácil, entendiendo que estamos en una situación muy complicada. Se nos ha dicho que este plan tiene el valor de que fue consensuado, que fue en cierta manera consultado, tanto con el sector oficial, que está, digamos, al frente de Maduro, y con el sector de oposición, que está al frente de Guaidó, y que eso es un acto positivo, un proceso positivo. Luego, eso hay que consensuarlo también con la gente que está sufriendo, y la gente que está sufriendo que está quedando fuera del famoso plan concertado. Es un tema muy delicado porque estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de personas que están en una situación de salud crítica, estamos hablando de niños venezolanos en una situación de desnutrición muy grave, estamos hablando de personas que están yéndose del país de manera desesperada para tratar de conseguir condiciones de vida mejores de las que tienen en este país. Entonces estamos hablando de cosas muy serias. Estamos conversando con Débora Van Berkel, presidenta de Sinergia, la red de organizaciones de desarrollo social más importante de nuestro país, a propósito del documento Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU para Venezuela. Presenta serias debilidades que comprometen su viabilidad. Un documento suscrito por 103 organizaciones de desarrollo social, 103 organizaciones no gubernamentales. Hago un inciso. La sociedad civil venezolana, las organizaciones de la sociedad civil venezolana tienen muchísima autoridad moral para hacer este planteamiento firme, pero muy respetuoso a las Naciones Unidas. Recordemos que hasta hace nada, las agencias, diversas agencias de Naciones Unidas, como la FAO, por ejemplo, que es la Agencia sobre Alimentación, o como la OPS, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Panamericana de la Salud, cerraban los ojos ante la crisis venezolana, que ahora admiten existe con una fuerza muy grande. Débora, ¿qué factibilidad hay de que este planteamiento de las organizaciones de la sociedad civil encuentre eco en los tomadores de decisiones locales y en Naciones Unidas? Porque, como tú bien dices, tiempo que pasa es tiempo que se agrava la condición de muchas personas, de seres humanos, de vidas humanas. Hay gente que de la boca para afuera dice: la emergencia humanitaria compleja está a punto de convertirse en catástrofe humanitaria, pero no actúan en función de tan grave afirmación. ¿Hay tiempo para que se produzcan las rectificaciones que exige la sociedad civil? Bueno, nosotros estamos, digamos, trabajando con una situación que ya está muy avanzada. Nosotros estamos, como se dice, haciendo control de daños en lo posible y tratando más bien de hacer unos planteamientos que ayuden a hacer acciones urgentes, pero también como acciones urgentes con una visión de futuro planteada en un país que amerita salir de la crisis viendo el tema del desarrollo. O sea, nosotros no podemos pensar que Venezuela es un país condenado a estar sumergido en una emergencia humanitaria permanente como sufren otros países de otras latitudes, desgraciadamente. Entonces esto no puede ser una emergencia para que se instale y se plantee como un horizonte de vida para nosotros los venezolanos. Entonces las acciones deben estar encaminadas a atender la emergencia, pero para salir lo más pronto posible de ella. Y la gran responsabilidad para salir de esta emergencia está en manos del gobierno. Las Naciones Unidas tienen una gran responsabilidad en tanto como organismo multilateral, reconocido y con posibilidades de actuación, está armando un plan de atención desde sus competencias y posibilidades. Pero el gobierno nacional es el que tiene que aceptar el nivel de la emergencia y tiene que tomar acciones en consecuencia, más allá de su
apuntar a una solución a la crisis venezolana lo antes posible para poder frenar de alguna manera la catástrofe que vivimos. Y las Naciones Unidas es una institucionalidad que puede ayudar no solo al plan que permita atender en un mínimo esa situación de emergencia, sino que ayude también desde ese diseño a procurar una salida real a nuestra situación, que es responsabilidad de los venezolanos, pero en la cual ellos pueden apoyar muchísimo para que eso se dé. Y para eso tiene que haber un reconocimiento de la situación desde la perspectiva de los derechos humanos, y tiene que haber una decisión de los actores políticos a entender que para poder llegar o poder mantenerse en el poder, primero tienen que colocar a la gente como primer objetivo de su acción. Débora, te agradecemos altamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del miércoles 21 de agosto. Un gran abrazo, Débora. Gracias, Chu, igualmente para ti. Era Débora Van Berkel, presidenta de Sinergia, la red más grande de organizaciones de desarrollo social del país, expresidenta del Centro del Servicio de la Acción Popular, CESAP, una red de redes realmente importante porque incorpora organizaciones de muy diversa naturaleza, de pescadores, agricultores, trabajadores comunitarios urbanos, etcétera. Con ese conocimiento, desde esa realidad, desde esa experiencia, nos da Débora esta preocupación que es la síntesis de este documento suscrito por más de 103 ONGs venezolanas y que es consistente con el alerta que fue formulado acá por Feliciano Reina hace prácticamente 11 días. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión con un programa, como ustedes están viendo, bastante nutrido en materia de información. Información es lo mismo que escándalo. ¿Sí? Información, para que sea tal, para que no sea chisme, para que no sea rumor, tiene que cumplir con 3 requisitos. En primer lugar, tiene que tener calidad, es decir, tiene que ser obtenido mediante un proceso que implique control y conocimiento. En segundo lugar, tiene que tener pertinencia. ¿Sí? Es decir, si yo le pregunto a usted por los romanos, usted me tiene que responder sobre los romanos, usted no me puede responder sobre los etruscos, porque esa respuesta no es pertinente, ¿no? Un poco como suele hacer el gobierno, que uno les dice, ¿por qué no hay agua? ¿Por qué no hay medicina? ¿Por qué no hay alimento? Entonces te dicen, no, porque es que Trump es malo. Y resulta que, bueno, las sanciones son de hace 10 meses para acá y la crisis tiene por lo menos, la fase aguda de la crisis tiene por lo menos 5 años, ¿no? Entonces, eso es una respuesta no pertinente. Y otro atributo de la información es la oportunidad, ¿no? Es decir, no tiene sentido que yo te responda hoy una pregunta que tú me hiciste hace 15 años, ¿no? Los muérganos estos, pues, que están matando y torturando gente hoy, ¿no?
lanzan de un piso 10 a una persona, a un concejal en pleno centro de Caracas, o asesinan con torturas a un capitán de corbeta en la sede de la DGCIN, entonces de repente sale el fiscal o el defensor del pueblo a decir, no, porque estamos investigando las muertes ocurridas en la violencia política de los años 60, ¿no? Eso es una muestra de información no oportuna y en consecuencia no es información. Por eso en este programa y en todos estos programas le hemos estado presentando a ustedes información de calidad, oportuna y pertinente. Nos estaba diciendo Débora Van Berkel el marco de la gravísima situación social que tenemos y antes habíamos referido el tema alimentario. Vamos a ver ahora cómo está el tema económico hoy y cuál es su proyección a futuro. Para adelantarles un dato, de acuerdo al CENDA, el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros, en el mes de julio, para que una familia de 5 personas pudiera comer, tenía que gastar en promedio unos casi $300 para comer, solo para comer, en un país donde el salario mínimo no llega a $3, para que tengan una idea. Conversamos con Oscar Mesa, presidente del CENDA, y esa es precisamente la entrevista que vamos a compartir con ustedes de inmediato. Escuchen. Vamos a conversar de inmediato con el doctor Oscar Mesa, doctor en Economía, Oscar Mesa. Él es el coordinador, el presidente del CENDA, el Centro de Documentación y Análisis, vinculado a la Federación Venezolana de Maestros. El Centro de Documentación y Análisis, el CENDA, es un instrumento de la sociedad para auscultar, para investigar, para conocer aquella información que durante tanto tiempo ha sido secuestrada por el gobierno a quien es legítimo dueño de esa información, que es la nación, que es la sociedad. Mucho antes que los diputados de la Asamblea Nacional asumieran también de manera honrosa la tarea de construir indicadores, el CENDA nos ha estado nutriendo de esta información que querían quitarnos. Vamos a conversar de inmediato con Oscar porque en el día de hoy, miércoles, van a hacer pública su estimación sobre el costo de la canasta alimentaria. Oscar, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días. ¿Qué nos puede decir a propósito de esta nueva situación de salto en el índice de precios, acompañando, me imagino yo, toda esta situación que está también con el tipo de cambio? Te escuchamos. Buenos días, Chuy, buenos días a los amigos que nos escuchan a esta hora. Efectivamente, en el día de hoy estamos publicando el reporte de la canasta alimentaria del mes de julio, cuyo precio se ubicó en 3.247.472,13 céntimos, lo cual exigía de una familia de 5 miembros 108.249,07 céntimos diarios, vale decir 2.7 salarios mínimos, casi 3 salarios mínimos. La canasta aumentó entre julio y julio 621.893,98 céntimos. Eso viene siendo 23,7%, aumentó por supuesto mucho más de lo que teníamos en junio. En julio, como dijimos en su oportunidad, había aumentado 2,8%, había sido el menor valor que se había obtenido en 4 años. Sin embargo, estamos en este momento pues observando un rebote de los precios de orden del 23,7%, y eso exige de una familia que en el mes de julio, por supuesto, 81.2 salarios mínimos para poder cubrir, digamos, ese precio en dólares, que es al final, debido a la destrucción que se ha, yo diría, materializado del salario del Bolívar, ese precio de 3.247.472,13 significaban $249,80 de dólar, mientras el salario mínimo de 40.000 bolívares es equivalente a $3.07 de dólar. De manera que, para resumir, digamos, esta parte es lo que hemos venido comentando en estos días. Se necesitan $300 para poder, digamos, comprar la comida nada más, y el salario mínimo equivalente, digamos, a $3 comprarlo en este caso, aunque por supuesto ya precisamente por el aumento del tipo de cambio y la devaluación del Bolívar, estaríamos hablando prácticamente de un salario del orden de $2,5, y yo creo que vamos rumbo a $1 a
40.000 bolívares, con lo cual, si eso se confirmara en los próximos meses, estaríamos hablando prácticamente del salario mínimo, digamos, más miserable. Esa sería la expresión, equivalente prácticamente a $1 mensual. Ha mejorado, si cabe, el abastecimiento. Sí, probablemente se debe a que el poder adquisitivo del salario mínimo que acabamos de comentar, en el orden de los $3, se ha reducido con respecto al precio de la canasta alimentaria a 1,2%. Prácticamente, como decía Chugo al inicio, se pulverizó, literalmente se destruyó el poder adquisitivo del salario, como se destruyó, por supuesto, también el bolívar. Y no obstante que ha mejorado el abastecimiento, sin duda los precios de esos productos no son alcanzables para la mayoría, digamos, de los hogares venezolanos, cuyos ingresos estarían sumando, incluso si tú sumas el salario mínimo alrededor de los $3, sin aplicarlo en el tipo de cambio para este momento, estaríamos hablando de un máximo de $10 para un trabajador normal que se jubiló, por ejemplo, y tiene una pensión de vejez y tiene una pensión de jubilación. Probablemente eso le alcanzará apenas a unos $10. Por lo tanto, por supuesto, este es el primer, yo diría, este es uno de los primeros saldos laborales del socialismo del siglo XXI, y que se evidencia, repito, en este dato, que a mí me parece que con este uno pudiera perfectamente cerrar cualquier comentario, según el cual, pues, el poder adquisitivo del salario mínimo, que al fin y al cabo el objetivo original de este indicador, se ha reducido al 1,2%, y tú tienes un déficit de 98,8%. Vale decir, esto simplemente demuestra la destrucción del poder adquisitivo del salario, había puesto además de que estamos a un año de la última reconversión monetaria que le eliminó 5 ceros, si se le suman nosotros 3 serían 8, y que se prometía además un plan de crecimiento y prosperidad que por supuesto no hemos podido percibir en este año. Digamos que esos son los resultados que estamos dando a conocer en el día de hoy, y que lo que demuestran es que los precios no se mantuvieron con la reducción de lo que se presentamos en el junio, sino que hubo un rebote de los precios. Lo que estamos observando en agosto es, por ejemplo, un kilo de queso amarillo puede estar costando entre 80.000 y 110.000 bolívares. Es decir, ahora más que la unidad de medida que hemos utilizado el salario mínimo con respecto a la canasta alimentaria, prácticamente nosotros vamos a tener que utilizar esa unidad de medida del salario mínimo para la compra de productos individualmente considerados. Vale decir, un kilo de queso amarillo requiere 2 salarios mínimos para poder, digamos, de alguna manera disfrutar ese producto. Creo que con eso colocamos, digamos, de una manera muy gráfica lo que ha sido la caída del poder adquisitivo. No, absolutamente dramático, Oscar. Estamos conversando con Oscar Mesa, el doctor Oscar Mesa, presidente del Centro de Documentación y Análisis Sendas, afiliado a la Federación Venezolana de Maestros. Oscar, antes de meternos en este otro tema que es muy importante, el tema de la reconversión monetaria a un año de esa tragedia, quisiera que nos hablara si es posible, si hay desagregación por rubro, porque hace poco entrevistamos al presidente de FEDENAGA y nos refería que el consumo per cápita anual de carnes hace 10 años, 12 años era 24 kilos por persona, y eso cayó abruptamente a 8 kilos por persona, entendiendo además que el consumo per cápita es un promedio absolutamente arbitrario. ¿Cómo está el tema del acceso a las proteínas en esta estimación? Mira, nosotros normalmente no llevamos el seguimiento exactamente de las proteínas, se lo dejamos por supuesto a quienes están formados para ello, que son los nutricionistas, pero que podemos, digamos, informar cuál ha sido la variación analizada por nuestro plan por igual, en un año, es decir, entre julio del año pasado y julio de este año. Este es el comportamiento en cuanto a precios de los productos de la canasta alimentaria, cereales y productos derivados en torno a 5,05%, grasas y aceites 62.653,63, salsa y mayonesa 49.770,46, leche, queso y huevo, ahí están también algunas proteínas 48.454,62, azúcar y sal 47.448,06, los granos 46.621,92,
hicimos en fruta y hortalizas 44.874,50. Carne y su preparado, quizás en el núcleo duro de la proteína 42.218,91, raíces, tubérculos y otros 41.781,72, pescado y mariscos 21.237,87 y café 30.975,97, que es la menor variación de precio anualizada entre julio y julio, que te da una idea, por supuesto, de por dónde van de alguna manera los precios. Individualmente considerado, te puedo decir que la harina recocida entre julio y julio aumentó 175.633,01. El limón 133.829, la naranja 128.714,50, otras hortalizas 128.714,50, el pescado 80.031,81 y en este caso la leche 78.412,68. Como tú ves, son números altísimos. En este caso me he seleccionado esos 6 alimentos, los tenemos por supuesto son 60, obviamente los tenemos todos en nuestra base de datos, pero eso te da una idea por supuesto de que a pesar de que ha cedido, de que disminuyó el ritmo de aumento de los precios de los productos, pues no hay ningún duda de que con esas magnitudes es muy difícil que tú puedas, es muy difícil que no se haya podido, que se haya podido detener, digamos, la caída del poder adquisitivo. Lo que ha ocurrido es lo que acabo yo de mencionar. El poder adquisitivo del salario mínimo se redujo a 1,2%, lo que quiere decir que prácticamente no compra absolutamente nada con ellos, y ese es el salario que de alguna manera rige para la mayoría de los trabajadores y obviamente también para los pensionados. Hablemos ahora de este tema del salario precisamente. Ya conversábamos ayer con Noel Hernández, coordinador de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana, a propósito de este primer aniversario del nuevo cono monetario y de la reconversión monetaria. Él nos hablaba de la pulverización de las prestaciones, de la eliminación de facto del derecho a la contratación colectiva. ¿Qué significa hoy en este nuevo universo, en esta Venezuela de Maduro y Mad Max, la lucha por un salario justo? ¿Qué significa salario justo en estas apocalípticas circunstancias? Mira, efectivamente en el día de hoy nosotros vamos a estar en el departamento, antes del departamento Vargas, en el estado Vargas, para nosotros sigue siendo ese, y vamos a compartir, digamos, en una presentación que vamos a hacer lo que hemos llamado el saldo laboral del socialismo del siglo XXI. En primer lugar, la destrucción del Bolívar como moneda nacional, la destrucción del salario, tanto del mínimo como el establecido en los contratos colectivos, la destrucción de la contratación colectiva, la destrucción de las prestaciones sociales. Un trabajador de la UCB en estos días recibió un cheque por 25 años de servicio por 800 bolívares soberanos. Dios, hay que ver lo que eso significa. En este caso le alcanzará para pagar el pasaje de la camioneta. Destrucción del trabajo, tú mencionabas, como fuente de ingresos para la satisfacción de las necesidades básicas y el progreso social. Y esto nos lleva a algo que elaboré apenas hace unas horas para presentarlo, precisamente respondiendo a algunas consultas que me estaban haciendo dirigentes del sector maíz. Y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tu